Buenos días, hermanos. Es un placer saludarles en este domingo, en este día del Señor, donde nos comunicamos y nos estamos conectando de esta manera. Agradecemos a Dios que nos da este privilegio y esta oportunidad de aún poder hacer iglesia de esta manera. Y queremos invocar la presencia del Señor ahí en su casa, donde ustedes están, en sus salas, en su cuarto, donde quiera que estén. Que puedan unirse a nosotros en oración para poder levantar el nombre de Cristo en alto juntos, poder adorarle, poder servirle, poder honrarle a Él y que a Él sea toda la gloria y que todo lo que hagamos sea en honor a aquel que nos ha dado la vida, a aquel que nos ha dado la paz y a aquel que nos ha dado la esperanza. Así que saludos de parte mía y de parte de nuestro pastor Héctor Castro, el pastor Alexis Rolón, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Virginia. Les saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando de todas nuestras sedes, en Franconia, en Manassas, en Arlington, y a todo el mundo que nos está viendo quizás de otros lugares, otros países, fuera de aquí, de Estados Unidos, otros estados de los Estados Unidos. Le damos la bienvenida y queremos que la palabra de Dios pueda ser vida para nosotros en este tiempo. Así que vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos por que tu presencia está en medio de nosotros. Aún a la distancia podemos confiar de que tú, Señor, estás en nosotros y tú puedes, Señor, contestar nuestras oraciones. Tú puedes escucharnos, Señor, donde quiera que estemos, aún en el rincón de nuestra recámara, aún en nuestras salas, aún en nuestra casa, aún cuando quizás no podemos reunirnos en algún lugar. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Y Señor, te pedimos que nos guíes, nos dirijas, nos des de tu palabra en este día y que esa palabra, Señor, pueda ser remanso para nuestros corazones y que también podamos salir de este tiempo confiando en esa palabra y viviendo esa palabra en nuestras vidas. Te damos gracias, te glorificamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría comenzar con una alabanza y una oración y le voy a pedir a mi esposa que venga por acá y podamos adorar al Señor juntos. Amén. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Le damos toda la gloria y toda la honra a ti que vives por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios, Señor. No hay otro como tú, nadie que se iguale a ti, Señor. Dios justo, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios de gracia y Dios de esperanza. Gracias te damos, Señor. Glorifícate, Señor, en este día. Glorifícate en esta mañana, Señor. Visítanos, tu Espíritu Santo, Señor. Venga a morar en medio de nosotros. A ti, Señor, el honor y la alabanza. Sí, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Su sangre abrió el camino.
contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Yo siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú has abierto el camino para que nosotros, Señor, hallemos a través de ese camino, de esa verdad y de esa vida, la paz en nuestras almas, la paz en nuestro corazón. Solo tú puedes producir en nosotros la seguridad de que nuestras vidas, Señor, pertenecen a ti, de que nuestras vidas, Señor, están rendidas a tus pies, y de que tú, Señor, eres quien nos da esa libertad. A ti sea la gloria y la honra. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Sí, Jesús. Gracias a tu sangre, Jesús. Gracias a tu sangre. Gracias a tu sacrificio. Gracias a la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario. Y porque 3 días después resucitaste para que pudiésemos nosotros tener acceso a ti, Padre. Tenemos acceso a esa relación íntima, personal, que transforma nuestra vida y que cambia nuestros corazones. A ti, Señor, bendecimos en esta mañana y a ti, Señor, adoramos, porque solo tú eres digno de nuestra vida, de nuestra adoración y de nuestro servicio. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por unirse a nosotros en este tiempo de adoración, en este tiempo de alabanzas, y me encanta poder cantar al Señor. Y yo creo que una de las cosas que en estos tiempos, ¿no?, que estamos pasando, una de las cosas que nosotros hemos podido hacer aquí como familia y aún juntos con la iglesia es tener tiempos de alabanza, de adoración, de elevar cántico al Señor. Y esto nos llena, ¿no? Su Espíritu Santo nos llena de su paz, de su gozo, nos hace recordar lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y no nos olvidamos de esa gracia, de ese amor depositado en nuestros corazones. Y podemos levantar adoración a Él y alabanza a Él en gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes la palabra, y si le pudiese dar un título, ¿no?, a este mensaje o el mensaje de hoy, podría ser la paz que permanece. Nos vamos a basar, ¿no?, en el versículo de Juan 14:27,
y lo voy a leer antes de comenzar. Dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oremos. Señor, ayúdanos a poder entender esta palabra, a poder hacerla nuestra en este día, a poder que esta palabra, Señor, se vivifique dentro de nuestros corazones y dé como resultado el fruto que tú quieres que dé en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos escuchan, que nos ven y que tienen relación con nosotros. Danos tu gracia y tu Espíritu Santo para poder entender y captar lo que tú quieres enseñar a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y este versículo tiene la paz, menciona la paz dos veces, ¿no? Menciona ese Jesús, el cuadro de Juan 14, 27, es cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, antes de él ir a la cruz. Él pasó este tiempo junto a sus discípulos y sabía lo que les esperaba. Sabía la tribulación que les iba a esperar una vez él ascendiera y dejara su Espíritu Santo, pero también conocía la tribulación que también iba a pasar a causa de su muerte. Y en este contexto de tribulación, de angustia, Jesús le da estas palabras a sus discípulos y le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz es algo que como seres humanos anhelamos y queremos, ¿no? Todos nosotros de alguna manera, estemos en Cristo o no estemos en Cristo, hablamos del deseo que tenemos de tener paz, ¿no? De esta perspectiva humana de que deseamos encontrar y tener paz en nuestra familia, en nuestras comunidades y en el mundo. La paz es algo que se habla y tenemos artículos y tenemos organizaciones que se levantan a favor de la paz, ¿no? Pero por alguna razón la paz es algo que nos elude, ¿no? Nos elude, nos esquiva. Es como si estuviésemos capturando o tratando de capturar el aire con nuestras manos y se nos va de las manos, ¿no? Se desaparece, se nos escapa. En un momento dado, el New York Times declaró que la paz es una fábula, ¿no? En otras palabras, la paz no existe. Y en muchas maneras, muchas personas están intentando encontrar esa paz. Y por el otro lado, otras personas se han rendido para encontrar esa paz. Porque no hay manera de obtenerla, ¿no? Pero tenemos también artistas, gobiernos, ¿no? Luchando por la paz mundial. Vemos conflictos, vemos aflicciones y vemos tribulaciones en todo el mundo. Aún con este esfuerzo masivo para buscar la paz, para encontrar la paz, miramos a nuestro alrededor y en muchas maneras no vemos esta paz. Y la buscamos en lugares específicos, la buscamos en personas, la buscamos en lugares, en cosas materiales, pero de alguna manera no la hallamos. Y al mismo tiempo vemos la situación mundial, vemos los conflictos familiares, vemos los abusos, los divorcios, el racismo, y nos preguntamos, ¿dónde está la paz? ¿No? ¿Dónde está la paz? Y en gran medida es porque el concepto en general que nosotros tenemos como seres humanos de la paz es muy diferente al Dios de paz de la palabra, a lo que la Biblia establece y nos dice acerca de la verdadera paz. La paz sí es algo que todos queremos y somos diseñados para tener esta paz. Por eso cuando no la tenemos, esto crea total confusión, crea una inestabilidad en nuestra vida, en el mundo, en nuestra familia, ¿no? Crea una inestabilidad en nuestras relaciones. Y aunque no podemos alcanzar esta paz por estos medios, sabemos que en Dios sí podemos encontrar esta paz. Y por esta razón la podemos buscar en todo lugar, mis hermanos, y no tendremos paz. Y no es alcanzado porque fuera de Él no existe paz. Y yo quisiera que miráramos las Escrituras y podamos ver por qué es que no existe esta paz aparte de Dios.
Quisiera que miremos a cómo nosotros como seres humanos en general definimos lo que es esta paz. Nos damos cuenta que el entendimiento de paz que tenemos es uno limitado e incompleto. Y por lo tanto, en nuestro esfuerzo humano para alcanzar esa paz, nos quedamos cortos y las soluciones que tenemos son insuficientes. Y de manera general, nosotros definimos la paz como la ausencia de conflicto o de aflicción. La definición que nos da de paz la Real Academia Española dice lo siguiente. Nos da varias definiciones y nos dice: es una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, sin enfrentamiento ni conflicto, un acuerdo alcanzado entre naciones, una ausencia de ruido en un lugar o en un momento, el no estar perturbado por conflictos o inquietudes. Lo define también como un sentimiento de armonía interior. También lo define como un saludo, como signo, ¿no? De esa paz y de ese acuerdo entre dos personas. Pero en cada una de estas definiciones vemos que la paz se define como una ausencia de lucha armada, ¿no? De enfrentamiento, de ruido, conflicto, un sentimiento. Y todas ellas pudieran experimentar por un periodo determinado de tiempo o por intervalos, pero sabemos que no es algo que se puede vivir de manera permanente o consistente. Y nos damos cuenta que el entendimiento de paz que nosotros tenemos como seres humanos es uno parcial e incompleto. Por lo tanto, ese esfuerzo completo de buscar dentro de nosotros mismos, de buscar inclusive fuera de nosotros esa paz, en esa búsqueda nos quedamos cortos. Y todas las soluciones que encontramos no nos satisfacen. Y aunque sí es cierto que esta definición de la paz la encontramos inclusive reflejada en la Biblia, no captura la verdadera paz que la Biblia nos enseña. ¿De dónde viene esta paz? ¿Cómo podemos obtener esta paz? Y lo que esta paz produce en nosotros. Así que hoy me quiero enfocar en lo que verdaderamente es esta paz. ¿De dónde viene esta paz? ¿Cómo podemos obtener esta paz? Y lo que esta paz produce en nosotros. Y para eso vamos a mirar a las Escrituras y vamos a mirar a la definición de la palabra paz en hebreo, ¿no? Que todos hemos escuchado y conocemos, y es la palabra shalom. La palabra shalom la encontramos en el Antiguo Testamento aproximadamente cerca de 250 veces. Y sabemos que en la historia judía y para los hebreos esta es la manera, ¿no?, de ellos saludarse, de ellos poder presentarse uno al otro, ¿no? La paz sea contigo, el shalom sea contigo. Y esta palabra shalom en hebreo viene de la palabra shalom, que significa estar completo, tener un bienestar que lo llena todo. En otras palabras, todo está en el lugar que le corresponde, todo está en una sola pieza, no le falta nada. La otra parte de esta definición en hebreo es que este bienestar máximo en nuestra vida produce entonces generosidad y un sentido de gratitud. Y por eso vemos esta definición a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? No solamente como una ausencia de algo, sino como una presencia de algo. Una paz que se enfoca, no se enfoca en la parte necesariamente visible de la paz, sino que se enfoca en la parte invisible de la paz. Una que se enfoca no en el aspecto negativo de la paz, sino en el aspecto positivo. En otras palabras, en vez de ser la ausencia de algo, es ese algo que es añadido y depositado en nosotros, ¿no? Es una paz que es interna y no externa. Y la paz que nos muestran las Escrituras implica esa presencia y ese depósito en nuestros corazones, dentro de nosotros, no necesariamente la forma negativa de la paz, que es cuando algo no está, sino que la paz bíblica es cuando algo está allí presente. Y ejemplos de esta paz en el Antiguo Testamento los encontramos en Números 6, del 22 al 26, dice: Jehová habló a Moisés diciendo:
habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, esta paz se relaciona a el rostro de Dios siendo resplandecido sobre nosotros, ¿no? Liga la paz con ese bienestar que trae la bendición de Dios, ¿no? Que trae el hecho de que Dios haya puesto su mirada sobre nosotros, ¿no? No es necesariamente una ausencia, sino es esa presencia de Dios. En 1 Samuel 25, del 5 al 6, dice, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subir a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. En ambos casos, esta paz está ligada a un bienestar, a un sentido de abundancia y de prosperidad. David estaba deseando el shalom de Dios sobre Nabal. Estaba bendiciendo con un bienestar, con una abundancia, con una prosperidad. Esta paz se refiere al aspecto positivo de la paz que ha sido puesto en los hijos de Israel. El entender este significado de la paz nos ayuda a entender cuál es la paz de la cual Jesús nos está hablando en Juan 14, 27. Y por eso cuando leemos este versículo, ¿no?, donde Jesús le está diciendo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, vemos que la paz a la que Jesús se refiere no es necesariamente la paz mundial. Y lo sabemos porque luego Jesús les está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Por lo tanto, está hablando de una paz que se refiere a algo interno, algo que produce entonces algo externo. Y el primer punto que quisiera traer en cuanto a esta paz, que lo vemos al comienzo de estas palabras de Jesús, lo cual significa que esta paz, número uno, le pertenece a Él. La paz que nos habla la Biblia es de Dios. Por lo tanto, si buscamos la paz en otro lugar, no la vamos a hallar. Esa verdadera paz no la podemos encontrar porque la paz es de Él. Y en este versículo Jesús está diciendo, mi paz, ¿no? No solamente lo deja en que la paz, dejo la paz, sino que se refiere a su paz. En otras palabras, es la paz de Él la que Él da. En Isaías 9:6 dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este es uno de los nombres dados a Jesús en Isaías, ¿no? Es ese príncipe de paz, es el que tiene esa paz, es el que puede dar esa paz. En Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Efesios 2:14 dice, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y por último, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz, ¿no? Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Dios, la paz es de Dios, pero esa paz produce un bienestar completo, ¿no? En esa paz todo nuestro ser, Él nos santifica por completo. Todo ese ser, espíritu, alma y cuerpo están en armonía a causa de que Él ha venido a santificarnos a través de su sacrificio y a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y en varios versículos del Nuevo Testamento encontramos la frase, la paz de Dios sea contigo, ¿no? El Dios de paz estará con vosotros. Esta frase la encontramos con frecuencia en las epístolas de Pablo y de los demás escritores en el Nuevo Testamento. Esta paz de la cual la Escritura nos habla es definida como estar completo, satisfecho, con abundancia, sin que os falte nada, que produce un sentido de profunda gratitud y amor por Él. Y la Trinidad vivió y vive en un amor perfecto, ¿no? Dios es perfecto y completo. Y por eso es que Él puede darnos esa paz, ¿no? Esa paz que nos hace a nosotros completos es porque Dios es perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en una armonía perfecta, completa. Y por lo tanto, cuando eso es depositado en nosotros, esto es lo que produce esa paz y ese bienestar total, esa prosperidad de espíritu, alma y cuerpo. Él es el único que puede hacer esto en nuestros corazones. Y por eso Pedro le dice a Jesús en Juan 6:68, le dice: Señor, ¿a quién iremos sino tú tienes palabras de vida eterna? Porque no solamente Él ha sido, Él es, sino que Él también será. Y por lo tanto tenemos esperanza en que si Él está con nosotros, entonces ese bienestar está también en nosotros. Y la pregunta es, el segundo punto es cómo Él nos da esa paz. Cómo Él hace esto de depositar esa paz en nosotros. Cómo Él da esa paz. Jesús, en este versículo ahí en Juan 14, nos está diciendo, o le está diciendo a los discípulos, y nos está diciendo a nosotros: esta paz os doy. No la doy como el mundo la da, no, yo la doy. Y queremos ver a cómo es que Jesús da esta paz. Cómo es que Dios ha provisto esta paz para nosotros. Y la respuesta la encontramos en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, por medio de nuestra justificación, por medio de su sangre, somos entonces declarados, ¿verdad?, justos delante de Él, porque su justicia es adjudicada a nosotros cuando nos rendimos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados. Él nos justifica, Él nos santifica, y entonces Él nos da esa paz, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sangre somos justificados y reconciliados con Él. En otras palabras, esa separación que existía a causa del pecado vuelve a unirse una vez más nuestro corazón con el corazón de Dios, con el Padre, y ahora podemos ser reconciliados y tener paz para con Dios. En Colosenses 1:19-20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, la paz es producida por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Que cuando nos enfrentamos a Dios y cuando estamos en pecado, como cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, vinimos a Él y nos declara culpables, ¿no? Somos culpables delante de Él, pero gracias a su gracia y a su perdón, entonces Él nos declara inocentes, ¿no? No porque ese pasado completamente no exista, sino porque ya Él nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Ese es el amor tan grande y la paz que Dios deposita en nuestros corazones. Sabemos que antes de nosotros venir a Cristo, vivíamos en un estado de confusión, temor, inseguridad, desesperanza a causa del pecado. Ninguna de estas palabras muestra paz, ¿no? Cuando vivimos en esta condición no existe ninguna paz.
En el principio, cuando Dios crea el mundo, había armonía. Todo lo que Dios había hecho, incluyendo al hombre, a la mujer, todo estaba en shalom, ¿no? Todo estaba en esa perfección, en esa abundancia, en esa relación personal donde no estaba rota, donde no había división. Y por el pecado, ese pecado rompió ese shalom en nuestra vida. Trajo confusión, miedo, y por eso Adán y Eva se tuvieron que esconder de Dios. Como resultado, todos nosotros necesitamos que esta relación sea restaurada para que volvamos a vivir un estado de unidad, de plenitud y volvamos a tener paz para con Dios. Entonces, solo cuando Dios nos declara inocentes, ¿no? Y somos librados de la ira de Dios a través de lo que Jesús hizo en la cruz, entonces tendremos verdadera paz. Ya no tenemos que escondernos, no tenemos que vivir en ese miedo y confusión. Porque cuando no tenemos esta paz, estamos constantemente huyendo. Es como este fugitivo, ¿no? De la justicia, que no puede tener paz, que aunque se esconda en un lugar donde no haya nadie, un lugar quizás pacífico. En otras palabras, aunque haya paz evidente fuera de él, externamente hablando, puede ser que haya esa ausencia de conflicto momentáneo, pero no existe verdadera paz. Porque estás totalmente huyendo, estás en un estado de persecución, no puedes estar en paz, estás ansioso. Y así mismo estamos cuando no tenemos el perdón y la justicia de Cristo. Dice el versículo 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Filipenses 3, 18 dice, porque he ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y donde hay enemistad con Dios, no hay paz. Y eso es lo que causa, ¿no? El pecado entre Dios y nosotros, esa enemistad. Y lo que Dios quiere hacer es traer la paz a nuestra vida. En Isaías 48:22 dice que el impío, el malo, no puede tener paz. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Las palabras del salmista, sabemos que en la angustia de su pecado, después de cometer adulterio, después de asesinar o enviar a colocar a Urías en una posición donde fuese asesinado, vemos que en ese momento su vida, todo su cuerpo, todo su estado estaba en enemistad con Dios y por lo tanto no había paz. Y él lo describe de una manera exacta de cómo es que nos sentimos y cómo es el estado de nuestro corazón cuando tenemos pecado, cuando estamos en separación con Dios. Y él dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. En otras palabras, en este salmo David está escribiendo lo que su pecado hizo en él y cómo no existía paz ninguna en su vida. La paz que el mundo da no nos puede liberar de este estado de separación, de angustia y de desesperanza. Solo lo que Él hizo en la cruz del Calvario hace que seamos justificados y pasemos de vivir una vida de enemistad con Dios a una vida de paz con Dios. Y aún nuestro físico, ¿no? Él está diciendo, no tengo paz. El salmista está diciendo, no tengo paz en mis huesos. Que significa que aún nuestro físico se ve afectado por esta falta de paz, ¿no? Jesús en Lucas 8 le dice a la mujer que regó sus pies con lágrimas que su fe le había salvado y que fuese en paz. La fe salvadora de Jesús produce una paz interna que nos ayuda a caminar sin vergüenza, sin temor de la ira de Dios y del juicio de Dios en el futuro. Y esta es la manera en que Dios nos da esa paz. Es la paz que solamente, número uno, pertenece a Él, es de Él.
Segundo, es la paz que Él nos da, y esta es la manera en que Él nos da esa paz. Y tercero, ¿qué es lo que produce esta paz? Esta paz produce libertad, calma, seguridad, confianza, porque sé ahora a quién pertenezco, sé de quién soy y sé hacia dónde voy. Esta paz depositada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo nos hace a nosotros tener una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. La paz que el mundo nos da no nos puede liberar de este estado de separación. Es superficial, es momentánea, es externa y es circunstancial. Pero la paz que Jesús nos regala nos da la certeza, la seguridad y la paz de que ya no tenemos que vivir atormentados por nuestra conciencia. Podemos ser libertados y perdonados de nuestro pecado por medio de Jesucristo y su obra en la cruz. Esa reconciliación con Dios es lo que toda persona necesita para estar en paz. Esta es una paz que permanece. Aunque el mundo a nuestro alrededor se desmorona totalmente, todavía podemos tener paz. Una paz que permanece aunque vengan pruebas, dificultades. Una paz que permanece aunque suframos o seamos afligidos. Una paz que nos fortalece y guarda nuestros corazones en medio de la tribulación. Él nos promete que esta paz que Él nos da nos mantendrá libres de vivir en continua preocupación y ansiedad. Recordemos que la obra de Cristo ha hecho resuelto nuestro pasado, guarda nuestro presente y asegura nuestro futuro. En otras palabras, no tenemos que vivir en desesperación. Cuando tenemos esta paz interna, produce un estado de calma. La calma que tenía Jesús frente a Pilato, ¿no? Cuando fue acusado, que sus enemigos mismos estaban impresionados, no podían entender en su mente esta paz que Jesús tenía. Esta paz que Jesús nos está ahora diciendo, esta es la paz que ustedes pueden tener. Esta paz que Jesús tenía en su calma y que podía decir, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa paz que trae sosiego y calma, aunque el mundo alrededor se esté burlando de ti, aunque te escupan la cara como lo hicieron con Jesús. Esta paz produce un estado de calma, un estado de seguridad, un estado de mansedumbre que no se compara a ninguna otra cosa. Y esa paz es la que Jesús nos está diciendo, esa paz es la que yo les doy. Esa paz que guarda nuestro corazón. Porque es de ahí donde nacen las guerras, donde nacen los conflictos. Y como Él sabe lo que hay en nuestro corazón, en lugar de escuchar lo que los medios nos dicen, lo que la gente nos dice, que encontremos nuestra paz buscando en nuestro interior, en nuestro propio corazón, sabemos que en nuestro corazón no mora ningún bien. Que nuestro corazón naturalmente está inclinado hacia el pecado, está inclinado a buscar el bienestar mío antes que el de Dios y antes que el de otros. Pero entonces cuando Jesús viene y transforma ese corazón y deposita esa paz en nuestro corazón, esto produce un sentido de paz que el mundo no puede entender. Nadie en la mente finita puede entender por qué tenemos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda vuestros corazones en Cristo Jesús, porque sabemos en quién hemos confiado, porque sabemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque sabemos que podemos encontrar en Él ese bienestar completo de mente, alma, corazón, que nos permite ahora tener una relación, ¿no?, sin ningún estorbo con Dios, y entonces podemos nosotros poder establecer paz unos con los otros, y aún en medio del conflicto, porque va a estar ahí presente, aún en la iglesia encontramos el conflicto en Filipenses, donde habla de que la paz sobrepasa todo entendimiento. Pablo le está hablando a una iglesia que está en conflicto, que tiene conflictos entre ellos. Por lo tanto, esos conflictos van a estar ahí, van a existir. Por lo tanto, la paz que el mundo da dice que la paz es cuando no existe ningún conflicto. Pero la realidad es que los conflictos van a estar. Y por lo tanto, la paz que da Dios es a pesar de ese conflicto en nuestros corazones. Y por eso Dios llama al Evangelio de Cristo
en las Escrituras el Evangelio de paz. El Evangelio que restaura todas las cosas, comenzando con nuestro corazón y después resultando en nuestra familia, nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con aquel enemigo. Ahora podemos tener una relación restaurada con Él gracias a la paz que Él ha depositado en nuestra vida. Y este Evangelio de paz solamente lo encontramos en Jesús, su sacrificio y lo que Él ha hecho por nosotros. Y no hay mejor versículo que describe lo que este Evangelio de paz hace en nuestra vida que 2 Corintios, versículo 6. Incluye varios versículos. Dice aquí, vamos a comenzar un poco antes en el capítulo 5. Este es un pasaje de la Escritura tan hermoso donde nos describe lo que este Evangelio, ¿no? El Evangelio de Cristo hace en nuestros corazones y por qué podemos seguir teniendo paz en medio de la tribulación. Y Pablo lo expone de esta manera, y voy a leer el pasaje completo porque yo creo que captura, ¿no?, lo que es este Evangelio de paz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí vemos la justificación. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje de esta mañana, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con almas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, que no teniendo nada, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este es el Evangelio de paz, en que aunque nosotros pensemos que los demás de nosotros estamos muertos, estamos derrotados, no lo estamos, porque vivimos el Evangelio de la paz, porque el Evangelio de la paz ha restaurado nuestros corazones. Y por eso Pablo podía decir estas palabras, podía encontrar vida en medio de la angustia, podía poseerlo todo en medio de no poseyendo nada. Y aunque no tengamos nada, lo poseemos todo, porque tenemos el Evangelio de la paz, porque podemos confiar en el Salvador de nuestras almas. Él nos ha justificado, Él nos ha perdonado, y por eso podemos tener ahora el ministerio de la reconciliación. Por eso queremos que entonces el mundo pueda encontrar esta paz que humanamente y nuestro entendimiento no puede entender, no puede captar, no puede obtener por más que la busquemos. Y hay tres cosas, tres llamados de Dios, yo creo que para nosotros como iglesia, pero quizás para aquellos que están escuchando que no conocen a Cristo.
Para aquellos que no han entregado, que no han experimentado esta paz, si estás viviendo en una angustia, tienes conflicto en tu propio corazón, en tu propia mente, tienes conflicto con tu familia, tienes conflicto con tus hijos, tienes conflicto con gente que está en el trabajo a causa de que el corazón no está resuelto. Las cosas en tu corazón no están resueltas con Dios. Pero Jesús nos hace un llamado y nos dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y esa es la paz que Dios quiere que busquemos, ¿no? Y este es el llamado que Dios hace a nuestros corazones, ¿no? Y la encontramos en 1 Pedro 3:11. Dice: apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Dice: apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síguela. Esta es la paz que Dios nos quiere dar, nos llama a buscar y a seguir. Busquemos primeramente nuestra paz, la paz que es con Dios. Nos rindámonos a Él. Si hay algo en nuestro corazón, aun si hay pecado en nuestro corazón, que podamos encontrar esa paz que proviene de Él, para que haya esa seguridad en nuestra alma. Y lo segundo es: busquemos estar en paz con nuestros hermanos, ¿no? Mientras esté de nosotros buscar esa paz, dice la Escritura, debemos de buscarla. Si es posible, dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Y tercero, prediquemos las buenas nuevas de paz. Anunciemos el Evangelio de la paz. Con nuestra vida, con nuestros labios, podamos declarar y predicar el Evangelio de la paz. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que queremos, no solamente esta paz es dada a nosotros para que nosotros encontremos, ¿no?, esa seguridad, ese bienestar completo y total que es depositado, ese shalom en nuestros corazones, sino que podamos buscarlo para otros también. Que Dios nos use a nosotros para ser parte de ese ministerio de reconciliación, de ese compartir ese evangelio que trae paz. Amén. Y sabemos que esa es la paz verdadera. Y quiero culminar con la historia que quizás algunos de ustedes conocen, pero y todos conocemos este himno maravilloso y precioso que en inglés se titula It is well with my soul, ¿no? En español es Estoy bien con mi Dios. Y muchas veces lo hemos cantado, y en tiempos como los que estamos viviendo, si hay algo que necesitamos en este día y en este tiempo, es la paz de Dios en nuestros corazones. Es su paz en nuestras vidas. Y en inglés esta canción, conocida en español como Estoy bien con mi Dios, es un himno cristiano de influencia, ¿no?, en el cristianismo alrededor del mundo. Escrito en el año 1873 por Horacio Spafford y compuesta por Philip Bliss. Este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de Spafford. El primero, la muerte de su único hijo varón en 1871, seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el Gran Fuego de Chicago en 1871, que lo arruinó financieramente. Spafford era un abogado y amigo del evangelista D.L. Moody. En 1873 decide viajar a Europa con su familia, con el objetivo de descansar y visitar amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a su familia primero, mientras él se demoró en negocios relacionados con la solución a los problemas ocasionados con este gran incendio. Durante esa travesía en el Atlántico fue embestido con el buque inglés Rorschach y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales se encontraban sus 4 hijas. Su esposa fue la única que logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las Islas Británicas. La señora Spafford llegó a Cardiff, en Gales,
Y desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió: soy la única salva. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Se dice que durante el viaje en navío que conducía, Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido este barco. El capitán le indicó a Spafford dónde se hallaba el infortunado buque. Al caer en cuenta que allí era donde estaban sus hijas, el Señor le consoló con el mensaje recibido de su esposa. Spafford descendió a su camarote y con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen esta preciosa melodía. Basándose en las palabras de su esposa, que escribió una poesía que ha llegado a ser consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Y vemos a un hombre como Spafford, que perdió todos sus hijos, que perdió todos sus bienes, que para el mundo lo perdió todo, perdió su paz, perdió toda la calma que podría haber en su alma. Pero todavía él podría escribir un himno como este que dice: estoy bien con Dios, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Y este himno ha impactado la vida de muchos, incluyendo hoy quiere también darnos este mismo mensaje a nosotros. Que si mañana lo perdemos todo, lo tenemos todo en Él. Que si mañana nos ocurre una tragedia, que si hay hermanos que están pasando por esto mismo en estos precisos momentos, pero lo único que nos mantendrá firmes, y no solamente firmes, sino proclamando este evangelio de paz, es el hecho de que Cristo mora por su redención en nuestros corazones. Y eso es lo que el mundo necesita. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Así que nosotros vamos a cantar este himno en este día para ustedes. Únanse a nosotros ahí en sus casas, en sus hogares, y declaren esta verdad de la palabra: que estoy bien con Dios, mi alma está en bien, porque el bienestar de Dios, el shalom de Dios, reina en nuestros corazones. Amén. Voy a invitar a mi esposa para que podamos cantar este himno juntos. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Gracias. Mi fe tornará a ser feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy
en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Amén, Señor. Tengo paz en mi ser. Estoy bien. Gloria a Dios. Gracias a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Su sangre produce paz en nosotros. Su sacrificio produce paz en nuestra vida. Una paz que el mundo no puede entender. Una calma que el mundo no puede entender. Una calma y seguridad que permanece aun cuando en nuestro mundo alrededor se venga abajo. Aun cuando perdamos todo, Señor. Lo tenemos todo porque estamos completos en ti. Que esa verdad y esta realidad gobiernen nuestros corazones en este tiempo de dificultad, en este tiempo de dolor, en este tiempo de angustia, en este tiempo de desesperación, en este tiempo de desesperanza. Sabemos que la mayoría de nuestra ansiedad viene de lo que no sabemos qué va a pasar o del pasado, pero tú has resuelto estas dos cosas. Tú has resuelto nuestro pasado y tú aseguras nuestro futuro. Por lo tanto, no tenemos que estar viviendo en ansiedad, porque tú guardas nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu paz que reina en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les amamos. Y seguimos orando y pidiendo por aquellos que necesitan esta paz en sus corazones. Y aquellos que necesitan ver a Cristo obrar en sus vidas. Que podamos orar también por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, que puedan recordar esta palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús. Gracias. Bendiciones.